geográfico de los materiales del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, modelamiento de la base de datos espacial. Este proyecto es hecho entre el Instituto Caro y Cuervo, dirigido por Jonathan Bonilla y el profesor Julio Bernal, y también con el grupo NIDE de la Universidad Distrital, con el profesor Andrés Cárdenas, la profesora Luz Roche y Javier Fernández. Nos exponen Jonathan Bonilla, maestrante en Lingüística del Instituto Caro y Cuervo, licenciado en Humanidades Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional. Y nos acompaña Javier. Él es estudiante de Ingeniería Catastral y Geodesia de la Universidad Distrital, integrante del grupo de investigación NIDE, Núcleo de Investigación en Datos Espaciales, y nos va a hacer esta presentación que también hace parte de su proyecto de grado. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Bueno, ya les contó el grupo, está compuesto por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ingenieros y lingüistas del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, continuamos. Bueno, este es el orden de nuestra presentación. Primero voy a hacerles una pequeña contextualización de la obra de la LEC para aquellos que no la conocen. Luego les voy a hablar de los objetivos del proyecto, la justificación, cómo definimos los metadatos y iniciamos la digitalización de la información que está contenida en estos pequeños tomos. Y después Javier les va a explicar más o menos cómo hicimos el diseño de la base de datos espacial, el modelamiento de la misma base de datos, y vamos a mirar algunas consultas y visualizaciones de nuestro sistema de información geográfica que aún está en desarrollo. Y al final pues hablaremos un poco sobre las posibilidades que tenemos actualmente con la base de datos como está para realizar ya análisis o otro tipo de ejercicios. Bueno, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia es una obra muy reconocida en nuestro país. Fue realizada durante 27 años, la parte investigativa, desde 1956. La primera encuesta se realizó en Pacho, Cundinamarca, y el último tomo, que es el tomo número 6, se publicó en 1983. En total participaron 23 investigadores, entre ellos Luis Flores y a quien observamos en la foto el profesor José Joaquín Montes. Se visitaron 264 localidades del país. Los departamentos que en aquella época se llamaban territorios nacionales, es decir, Vaupés, Bichada, el Amazonas, no fueron visitados en su totalidad. En el Amazonas solo se visitó Leticia, no por falta de interés del instituto en lo que allí sucedía, sino porque en esa época la densidad poblacional en estos lugares era bastante baja. Además que era una zona de difícil acceso, aún lo sigue siendo. En total se entrevistaron 2.217 informantes y pues como resultado tenemos 6 tomos de este tamaño, 1.696 láminas, 1.523 mapas de 50 por 23 centímetros. El tomo 3 tiene este suplemento, que son muestras de habla espontánea, y trae 2 grandes discos que tienen cantos de velorio y de la costa del Pacífico colombiano. Además de esto, la investigación tiene 1.112 archivos de audio y más de 15.000 fotografías que a la fecha no han sido publicadas. ¿Listo? Continuamos. Bueno, entonces, el objetivo de nuestro proyecto, con el fin de promover la conservación, el acceso y la divulgación del patrimonio lingüístico y la investigación sobre el español de Colombia, es desarrollar una versión digital e interactiva de este atlas. Lo estamos realizando en tres fases. La primera fase se constituyó mediante el diseño de bases de unas hojas de cálculo que nos permitieron pasar toda la información que está en estos tomos. Iniciamos con el tomo número 3, porque pues es el más diverso, además que tiene un suplemento y tiene audios. Y iniciamos el ingreso de metadatos. Esto lo hicimos de manera manual. Sabemos que actualmente existen tecnologías de captura de datos automáticos, pero pues no logramos consolidar este tipo, entonces iniciamos un rastreo mapa por mapa a pasar la información desde el mapa a hojas de cálculo. Y tenemos otras 2 fases que se están dando en simultáneo. Una es el diseño y desarrollo de un sistema de información geográfica, o SIG, y la otra es el diseño y desarrollo del Atlas Web. Bueno, ¿por qué un SIG y un Atlas Web para la LEC? El primer objetivo, o la primera justificación que tenemos es brindar acceso y divulgación a la obra, ¿sí?
proteger esta obra y que pueda ser consultada por cualquier persona. Si ustedes se dan cuenta, transportar estos tomos es bastante difícil. Entonces, una vez lo tengamos en internet, cualquier persona desde cualquier país del mundo podrá consultarlos. Podemos generar nuevos productos y difundir los mismos. A partir de que contemos con el sistema de información geográfico, podemos crear nuevos mapas o meter nuevas entradas o continuar la investigación en las zonas que no se hicieron o volver a las zonas que ya se registraron y volver a tomar la información. También podremos incluir las herramientas multimedia para la divulgación de las fotografías y los audios que aún no han sido publicadas. Este proyecto está de la mano del proyecto Corpus Oral del Instituto Caricuervo, entonces la idea es que allí podamos escuchar los audios que se recogieron durante esta época de la investigación. Por supuesto va a haber menor costo en la publicación y vamos a poder actualizar constantemente nuestro atlas lingüístico. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue definir los metadatos. Iniciamos con el manual de la LEC. Este manual contiene la información de los informantes, las localidades, las convenciones que tiene el atlas. Entonces empezamos a crear tablas de Excel con esta información. Pasamos. Estos son los metadatos de departamentos, localidades. Entonces de localidad tenemos información como el nombre del departamento, latitud y longitud lo agregamos nosotros, porque pues no había en el material en algo. Año de fundación, altura sobre el nivel del mar, temperatura, área, población. Los investigadores dejaron algunos comentarios sobre los lugares que visitaban, las actividades económicas, las vías de acceso. Estos dos son muy importantes en caso tal de que queramos comparar nuestra base de datos con una base de datos de información, por ejemplo, económica del país de la época o con nuestros mapas de vías, lo que nos permitiría ver fenómenos, por ejemplo, de difusión lingüística. La fecha de la encuesta normalmente duraban de 2 a 3 días en los lugares que visitaban. Hubo lugares a los cuales tuvieron que regresar, por eso aparece fecha complementaria y la página web. Volvemos, por favor. La información en cuanto a población, estos números de población son de acuerdo a un censo que estaba en la época vigente, no son datos actualizados. De los encuestadores, pues el nombre, las localidades que visitaron, a cuáles localidades volvieron. Quien más visitó lugares en el país fue José Joaquín Montes. Él realizó encuestas en 231 localidades de las 263 que investigaron. Y también tenemos la información de los informantes: nombres, apellidos, la edad, el género, su ocupación, nivel de escolaridad, la proveniencia de los padres, la proveniencia del cónyuge, los viajes y las encuestas que resolvió esta persona. En la subida de datos nos hemos dado cuenta que los campos semánticos que tienen que ver con cuestiones como el vestido o el hogar normalmente lo respondían mujeres, y otras actividades como las económicas de ganadería eran contestadas por hombres. Entonces, gracias a este SIG vamos a poder hacer esos cruces de información en un futuro. Bueno, también el Atlas tiene unos signos convencionales. Hay una primera versión de la LEC interactivo en la página del instituto. Esta versión no tenía en cuenta este tipo de aspectos. Entonces, cuando en una localidad hay más de una variante, normalmente se utilizan unos separadores que pueden indicar si las dos formas hay polimorfismo en ese lugar, o si se utiliza más la primera, o si esa palabra no fue recogida en la encuesta, sino que fue recogida de una manera espontánea. También tenemos todos esos metadatos. Y los símbolos. Con los símbolos pues hay alguna discusión, porque cada uno de los investigadores dibujaba los símbolos que deseaba. En ocasiones, cuando algunas palabras comparten la raíz, entonces van a compartir la forma, pero cambian en el color, ¿sí? Entonces también decidimos mantener estrictamente los símbolos que aparecen en el top. Ahora bien, ¿cómo estamos pasando la información de los mapas? Tenemos una gran hoja de Excel que se divide en 5 hojas distintas. La primera hoja es la hoja lámina, donde está el título del mapa, el nombre científico que aparece en el campo semántico de animales, la traducción al francés, al inglés, la referencia a otros atlas, que también es indispensable. Hay referencias a atlas de la época de España, de la ley. Continuamos. Y luego pasamos a las variantes. Este es un ejemplo con el mapa murió, se murió, algunas variantes, sus símbolos, si está cartografiada, y después realizamos toda la georreferenciación. ¿Listo? Eso lo hicimos el equipo de lingüistas.
Y pues una vez teníamos estas tablas, iniciamos con el tomo 3, 343 láminas, iniciamos el proceso del modelamiento de la base de datos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Fernández. Como lo dijeron, soy estudiante de Ingeniería Catastral y Geodesia y el encargado en este momento del desarrollo del Sistema de Información Geográfica para el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Nosotros lo primero que hicimos fue definir las entidades. Primero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una organización de elementos que se expresan o que tienen diferentes atributos y diferentes relaciones. Esa base de datos tiene un componente espacial, un componente geográfico, por lo tanto es una base de datos espacial. ¿Nosotros qué hicimos? Primero, definir los elementos principales de la base de datos o de la ley para poder modelarla. Adicionalmente, definir las características de cada uno de ellos y definir cómo se relacionan entre sí. Luego incorporamos el componente geográfico, es decir, su ubicación, su longitud y latitud, para construir o para generar archivos digitales, otro tipo de productos y análisis, que es muy importante. Entonces, son tres entidades que tenemos aquí, que definimos que son localidades y variantes, que están relacionadas por el componente tiene. ¿Qué quiere decir? Que una localidad tiene muchas variantes. Entonces, como lo explicó Jonathan, tenemos cada uno de los atributos: ID de localidad, código de localidad normalizado lógicamente para el ingreso, y la localidad con su nombre, y las variantes pues con un ID, que es el identificador, el nombre de la variante, el símbolo y el código del símbolo. Nosotros definimos como tal, este es el modelo completo de la base de datos espacial, donde ya encontramos, por ejemplo, el mapa, encontramos el campo semántico, el tomo al que pertenece, la localidad. Este ya es el modelamiento relacional de la base de datos espacial. Aquí, ¿qué hicimos? Nosotros comenzamos a subir los datos cargados en archivos Excel. Este es el ejemplo con el primer mapa, donde tenemos el ID del mapa, que es ID título, aquí el ID de la variante, el nombre de la variante, el código del símbolo, y hay unas variantes que están cartografiadas y otras que no lo están. Por lo tanto, en ese espacio de símbolo no hay ningún símbolo. Tenemos un cartografiado que es true o false, que dependiendo si es cartografiado o no lo es. Entonces, ¿qué permite la base de datos espacial? Permite realizar consultas. Entonces, vamos a generarlas. En este caso ya tenemos montados los departamentos, los municipios y las localidades. ¿Listo? Entonces aquí podríamos ver qué localidad es esa. Entonces ya nos aparece la localidad ahí montada, que es exactamente Caquetá, que se encuentra en San Vicente del Caguán, y pues cada uno de sus atributos. ¿Listo? Entonces, ¿qué consulta nosotros generamos inicialmente? Nosotros podemos generar cuántas variantes se encuentran localizadas en determinada localidad. Entonces hicimos esta consulta. Entonces queremos saber la localidad que se encuentra con un número mayor. En este caso, los mapas que hemos montado, la localidad que tiene más número de variantes tiene 8. Entonces queremos saber qué localidad se encuentra con un número superior a 5 variantes. Entonces nos dice que 7 localidades tienen ese número de variantes, y aquí las podemos ver. Listo, y aquí me muestra entonces cortejar, pretender, que son las que hacen ilusión a estar en cinta, que son los mapas o los títulos, los nombres de los mapas que contienen esas variantes. Listo. Adicionalmente, nosotros podemos saber qué informantes son mayores de 50 años que contestaron esos diferentes tipos de campo semántico, que respondieron a una encuesta, y vemos que se encuentran localizados en estos lugares. Podemos saber cuál es el nombre del informante, que en este caso
es Napoleón, que tiene una edad de 76 años y que se encuentra en San Vicente del Caguán. Podemos encontrar también a Rafael, que se encuentra en San Vicente del Caguán y que tiene 58 años de edad, cosas que no se permitían con la información en ese momento. Adicionalmente, este es el sistema de información geográfica que estamos utilizando en el escritorio. El sistema de información geográfica que estamos desarrollando es este, que tiene también departamentos, que tiene los diferentes municipios y que podemos ver las localidades donde se encuentran ubicadas. Entonces ya podemos ver, por ejemplo, esta localidad. Me dice que es Puerto López, que se encuentra en el departamento del Meta, que tiene una altura sobre el nivel del mar, la fecha de encuesta y la actividad económica a la cual se puede o practican allí. Entonces, si buscáramos otra localidad, por ejemplo, Villapinzón, me diría que está ahí. Entonces, Villapinzón se encuentra en el departamento de Cundinamarca, con una altura sobre el nivel del mar de 2.715 metros, y la fecha de encuesta, la actividad económica y las vías de acceso. Adicionalmente, estamos desarrollando un sitio para administración donde se puedan ingresar los datos automáticamente, es decir, para que las personas de la ley puedan ingresar los archivos de Excel directamente a la base de datos. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Para qué? Para permitir tanto la consulta como el análisis, como el ingreso, la selección de tomo, campo semántico, variante, la administración de cada una de las capas, la exportación de archivos PDF, imagen, shapefile, la consulta por rango, por máximos, por mínimos, una consulta espacial, un análisis, que es un área de influencia, que es una unión, una intersección, cortar, disolver, y pues el ingreso de las láminas. Listo. Esto ya lo vimos. ¿Qué posibilidades nos trae esto? En principio estamos realizando un análisis dialectométrico de las variedades del español de Colombia. Estos son algunos resultados que hemos obtenido con la información de 200 láminas. Pues ustedes pueden ver que hay una caracterización que se logra a partir de esto mediante métodos estadísticos. También podemos utilizar este material para la creación de nuevos materiales para enseñanza de español como segunda lengua o lengua extranjera. Podemos integrarnos a los demás proyectos del instituto u otros proyectos que incluyan corpus sobre colombianismos. Actualmente en el instituto tenemos el diccionario de colombianismos y la WordNet del español de Colombia, entonces el ALEC puede ser una fuente ya fundamental para estos desarrollos. Podemos también con esta base de datos crear proyectos de transmedia como juegos y aplicaciones digitales. Y pues lo que les nombraba hace un rato, podemos realizar un cruce de bases de datos con información de otros tipos que nos permita alimentar nuestras investigaciones lingüísticas con variables económicas, geográficas o mapas de vías. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.